Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Hoy le vamos a echar pepa al cine. Que un director logre hacer una película no es nada fácil. Requiere una infraestructura grande, de tecnologías que cambian rápidamente, de mercados de difícil acceso, entre muchas otras cosas. Más allá de las buenas ideas, hacer cine, en la mayoría de los casos, es caro. Hay una serie de hitos que han facilitado la producción cinematográfica en el país, como la creación del Ministerio de Cultura y otras instituciones, o más recientemente la creación de la Ley de Cine. Y para entender estos hitos, la situación del cine en el país y los retos que todavía hay por resolver, tenemos a dos invitados. Ellos son Claudia Triana, ella es directora de Proimágenes Colombia, es gestora cultural y es maestra en artes. Bienvenida. Gracias. Buenísimo el tema de la pepa. Bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Y también tenemos a David Melo, él es gerente de Mercadeo y Comunicación de Investing Bogotá. Él es representante de productores en el Consejo Nacional de Cine y es exdirector cinematográfico del Ministerio de Cultura. Bienvenido, David. Muchas gracias. Con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Claudia, ¿cómo está el cine hoy en el país de manera general? Bueno, yo creo que si queremos hacer un panorama y poner la pepa, cuando se creó el Ministerio de Cultura en el año 97, podríamos decir que Colombia hoy cuenta con un sistema de estímulos que ha facilitado la producción cinematográfica nacional, que ha facilitado e impulsado la creación de empresas cinematográficas que prácticamente eran inexistentes en un panorama donde hacíamos una o dos películas al año en ese momento, y que definitivamente empezamos a crecer en número de pantallas, en número de estrenos nacionales, que ya contamos con 41 el año pasado de largometrajes estrenados en salas de cine, y que contamos hoy en día con una nueva generación, y podemos decir nueva generación porque algunos directores, por ejemplo, o películas que el público recordará como El abrazo de la serpiente, pues es la cuarta película de Ciro Guerra, que toda la ha hecho durante estos años y durante este sistema, utilizando este sistema de estímulos que ha permitido también internacionalizar el cine nacional, y donde hay otras parte de los estímulos también que han permitido vender al país como en escenario de rodaje y traer producciones internacionales de envergadura que están contando con talento nacional y transfiriendo su conocimiento y su experiencia en las locaciones nacionales. De manera que hay un gran salto que internacionalmente se ve como de enorme rapidez en una cinematografía emergente que era prácticamente inexistente y que en este momento está en la mente internacional, y que además, en cuanto a mercado de espectadores de cine, pues está en el cuarto lugar. David, ¿usted cómo ve este panorama? Sí, sin duda es un resultado muy notable porque es un contexto mundial en donde el grueso de la producción cinematográfica en las pantallas de todo el mundo está cubierta por películas norteamericanas, y pues muchos países en el mundo hemos intentado tener una voz propia, tener nuestros propios relatos en el cine, en la televisión, ahora en los nuevos medios, y Colombia se ha destacado a lo largo de los años porque ha sido capaz de crear un sistema de incentivos, primero para la televisión, que fue exitoso y que ha permitido pues tener producción propia durante mucho tiempo. Después intentó varios modelos en el cine, más difícil. El cine es más costoso, exige pues, lo que ya se ha mencionado, mercado, exige habilidad técnica y exige mucha creatividad.
y creo que solamente hasta ahora, con este sistema de incentivos que tenemos en este momento, creado en el 97 a partir del Ministerio de Cultura y de un sistema de incentivos tanto a la producción como a la distribución de las películas, se ha ido consolidando con varios otros instrumentos. El más importante en el 2003, la Ley de Cine, que crea un fondo y un sistema de incentivos tributarios para la empresa privada, y más recientemente el que se llama Filmación Colombia, que es otro sistema de incentivos para atraer rodajes internacionales y generar una dinámica profesional y técnica para las productoras colombianas. Claudia, ¿en qué consiste este sistema de incentivos? Pues la ley 397, que creó el Ministerio de Cultura, en esa misma ley también se creó Proimágenes Colombia, como una entidad privada sin ánimo de lucro, que prácticamente de composición mixta, donde lo que se pretendía era que, si bien existía la autoridad cinematográfica, o existe hoy en día, era importante tener un jugador privado que fuera una mesa donde estuvieran sentados tanto los privados como los públicos que tuvieran que ver con el cine, y que pudieran impulsar diferentes acciones concertadas para impulsar la industria. Y es así como creo que ha sido muy exitosa esa relación público-privada. Parte de este fondo que menciona David es un fondo que llamamos en Colombia parafiscal, es decir, como la Federación de Cafeteros, como el Fondo de los Cafeteros, como el Fondo de La Palma, que los privados aportan de un sector para que se beneficie ese sector de esos recursos. Entonces, pues de alguna forma quienes están contribuyendo a alimentar ese fondo, que le está dando estímulos al sector para hacer cine en su mayoría, en un 70%, y pues para otros aspectos, lo que está haciendo es pues una relación público-privada que ha sido muy exitosa y innovadora en la región. Otros han tratado de copiarlos, pero creo que ha sido muy interesante. Y eso complementado con que a los privados tienen un 165% de deducción de su renta por invertir en efectivo en proyectos cinematográficos en cualquiera de sus etapas, desde el guión hasta la promoción. David, esto sin duda es una historia que suena, digamos así, bastante simple, ¿no? Se creó un sistema, pero la verdad es que esto ha generado, digamos, un largo proceso de luchas. ¿Qué luchas usted ha logrado identificar para lograr tener, usted hablaba de esa voz en la agenda pública, si se quiere? Sí, las luchas son sobre todo de cada uno de los actores. Esta es una industria de la que nosotros hablamos como una cadena en donde todos se complementan entre sí, desde el guionista que concibe la historia hasta el director que arma todo el andamiaje para poder hacer la película, pasando por un actor muy importante, creo, en esta temporada de la Ley de Cine, que ha sido el sistema de empresas productoras del país, que han hecho el riesgo de organizar y de interactuar con todo el componente creativo de una película, es decir, unir la parte empresarial con la parte creativa para producir diferentes tipos de películas. Y después está todo el sistema de distribución, desde los grandes distribuidores que tienen que hacer el riesgo grande de la promoción, hasta las salas de cine que en Colombia han crecido de una manera impresionante y que han sido actores muy importantes para darle espacio al cine colombiano en esas pantallas. Después de que sale una película de las pantallas, todavía hay todo un ciclo adicional en donde hay que tratar de llevarla a la televisión, hay que llevarla a los aviones, hay que llevarla al internet, a la televisión por cable. Es decir, es toda una lucha en realidad desde pensar y concebir la película, financiarla, hacerla y lograr que esa película llegue hasta las audiencias. Y ese creo que ha sido el indicador de éxito más importante del cine colombiano en esta temporada. Un cine que ha logrado llegar a los grandes festivales del mundo. O sea, estamos todos los años llegando a Cannes, a Berlín, a Locarno, a Venecia, a San Sebastián, al Sundance, y estamos también logrando llegar a las pantallas de cine de Colombia y a las audiencias a través de las otras ventanas. David y Claudia, los invito a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. A mí me encantaría saber cómo le ha ido al cine colombiano en el extranjero.
Claudia, la pregunta que hacía esta persona va muy en la línea de lo que estaba diciendo David, de los festivales, y a la larga eso es como una visibilidad que las películas y los productores y los autores y bueno, todo el sistema ha logrado tener. ¿Qué tan posicionados estamos hoy en día en el exterior? Bueno, yo creo que esto también ha crecido como todo. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 56 festivales o eventos internacionales que han sido identificados como pertinentes para el cine nacional, en documental, en cortometraje, en ficción, en animación, y 56 festivales seleccionaron producciones colombianas para hacerlas visibles dentro de sus, digamos, dentro de sus pantallas, dentro de su organización. Los festivales básicamente son como vitrinas para mostrar lo mejor, lo innovador, lo creativo. Cada festival tiene pues una curaduría distinta, pero es un éxito que 56 producciones hayan estado por ahí circulando en el mundo. ¿Eso qué hace? Un detonante en imagen, en prensa, porque esos festivales generalmente están acompañados de bastante prensa que está acreditada, muchos están acompañados de mercados, que muchos están acompañados también de eventos de coproducción, donde lo que estamos logrando o lo que se ha venido trabajando con mucho impulso desde el Consejo Nacional de Cine es apoyar a que asistan con dinero a estos festivales que los seleccionan, o a estos mercados o a estos eventos internacionales, para que ellos se empoderen de su proyecto, de su trayectoria artística, y puedan venderse y vender y hacer alianzas internacionales. Y eso ha permitido que haya muchas más coproducciones con otros países, que pueden aplicar a otros fondos que tienen los diferentes países o las regiones, la Unión Europea, etcétera. Y creo que eso ha permitido construir todo un networking, en una serie de contactos que son fundamentales en este negocio. Aquí es una unión de voluntades, es un trabajo de equipo. El cine no es como pintar un cuadro que prácticamente lo hace un pintor solo. Esto es un trabajo de equipo de muchos artistas que se conjugan alrededor de un proyecto audiovisual y que requiere de muchas alianzas y de oportunidades, que es lo que hemos estado tratando de conseguir, que Colombia sea atractivo para hacer coproducciones, para que otros se alíen con los colombianos y que podamos hacerlos visibles en los espacios en donde ellos acuden. David, ahí Claudia ha mencionado un panorama muy interesante desde lo internacional, y yo pensaba cuando ella hablaba de las coproducciones en mercados más nacionales, ¿cómo están los mercados nacionales frente a todo lo que acaba de describir Claudia? Sí, en el mercado nacional pues estamos estrenando 41 películas en el último año, que es una cifra realmente importante en el contexto latinoamericano, en el contexto nacional. En nuestra historia es la cifra más alta de estrenos. De esos estrenos tenemos un comportamiento muy parecido al que tienen las películas en casi cualquier país. Hay un grupo de las más taquilleras, que en Colombia suelen ser comedias familiares, costumbristas, pues que hablan como de cómo somos los colombianos, y que desde El Gordo Benjumea hace más de 20 años han tenido un desempeño muy exitoso en la taquilla. Aquí hemos ido creando un grupo de productores independientes, arriesgados, pues que han llevado estos títulos a las pantallas de cine colombiano con un gran éxito para la familia y para las diferentes ciudades que las exhiben. Después tenemos un conjunto de películas ya más, las llamamos películas de autor o películas de festivales, y ahí pues tenemos ejemplos como El Abrazo de la Serpiente, una película que ya hace un recorrido impresionante por festivales internacionales, abre su circuito en el Festival de Cannes, termina su circuito con una nominación al Oscar de Mejor Película Extranjera, y hace un desempeño bastante interesante también en nuestra taquilla local, más dentro de circuitos independientes, con audiencias un poco menores, pero ya con unos temas que son también un poco más difíciles, aunque también allí el cine colombiano ha
ha innovado bastante. De un cine que casi que hablaba exclusivamente de nuestros problemas, hemos pasado a muchos más temas, a muchos más ángulos, a mirar las regiones de Colombia y a tratar diferentes ángulos de nuestra realidad. Que esa es una pregunta que yo le quiero hacer a Claudia. ¿Tenemos más ambiciones hoy en día? Porque usted decía, hablamos solo de nuestros problemas. Si uno piensa en la película colombiana típica que habla de droga, ¿no? Como que es una fórmula que ha sido repetida, no por eso menos buena o mala, hay de todo, pero esto nos ha permitido tener como más ambiciones y pensar un poco más en otras temáticas y cambiar de narrativas. Yo creo que esa percepción no está bien fundada ahora, porque es más en la televisión donde estamos viendo las series, o vimos durante mucho tiempo series de violencia, de narcotráfico, etcétera. En el cine nosotros hicimos el ejercicio y en el 2015 solamente una de las 36 películas tenía que ver en algo con el narcotráfico, y era la película de Manos Sucias, que tampoco se centra únicamente en eso. En realidad es un drama humano de una familia. Entonces, creo que es una percepción que tenemos que seguir trabajando para que cambie. Definitivamente hemos apoyado del orden de 2.600 proyectos cinematográficos en todas las etapas, en guión, cortos, documentales, animación, largometrajes. Y todos los años llega, ahora que vamos a lanzar, por ejemplo, en marzo la convocatoria por concurso, con cerca de 19 modalidades diferentes, pues ya hay un espacio mucho más grande para los productores y para los que concursan, para los creadores, en que no tienen que hacer en una sola película meter toda su catarsis de lo que hemos vivido en Colombia, sino que ya las historias están mucho más maduras, hay un desarrollo de personajes más profundo, y pues hay un telón de fondo que es Colombia, obviamente, pero hay toda clase de historias, de amor, de relaciones familiares, de relaciones... Parece increíble en el contexto colombiano, ¿no? Poder darse el lujo, por ejemplo, de hablar de amor. David, estas nuevas modalidades, ¿no?, que permiten entender que ya en Colombia, como ya lo decía Claudia, no se está hablando solo de violencia y narcotráfico, ¿qué posibilidades han abierto y a qué se debe que se esté hablando de otras cosas y que la gente no sienta que hay que hacer gran catarsis de toda la historia patria? Y realmente tiene que ver con que lo que estaba explicando Claudia, nuestros grandes directores tenían una o dos películas y se acababa ya su carrera cinematográfica. Hoy en día pues, es posible hacer un desarrollo de historias en varias películas, los formatos están mucho más híbridos, tenemos una producción documental cada vez más importante, estamos haciendo series para televisión en donde hemos tratado muchos temas y donde hemos diversificado también en los temas. Ya estamos produciendo en Colombia con Netflix una serie, algo que se parecía impensable y que ahora con el proceso de paz, con toda la transformación que va a vivir el país, pues esperamos todavía mucho mayor capital internacional llegando a Colombia, llegando a Bogotá. Bogotá, que es hoy el centro de la industria cinematográfica, está recibiendo las grandes multinacionales de la televisión y del cine. Acaba de anunciarse que HBO abre operaciones en Colombia gracias a la gestión de la ciudad y a la gestión de todo este sistema de estímulos. De manera que hoy lo que nosotros vislumbramos, y mucho más en el entorno digital, que es lo que se nos viene, pues una gran cantidad de contenidos, una gran cantidad de opciones y de ventanas, y por eso es que estamos confiados en que los temas cada vez son más amplios. Claudia, echando un poquito para atrás, si uno piensa, digamos, ya estamos hablando todo este programa del producto final, de las películas, pero mucho antes hay una cosa de formación de profesionales. ¿Cómo está el país en ese sentido? Pues hay del orden de 75, digamos, entidades diferentes que tratan el audiovisual. Es decir, propiamente no el cine, pero por ejemplo diseño audiovisual, ¿cómo es que la llaman en la Javeriana? En fin, muchos que tienen que ver con el audiovisual, facultades de comunicación que tienen que ver con el audiovisual. Hay por lo menos 4 o 5 que están especializadas en
en la carrera de escuelas de cine y televisión. La pionera fue la Universidad Nacional, pero después ha estado también la Universidad Tadeo Lozano, que ya tiene una escuela, están pensando en posgrados también. Ya hay varios posgrados en escritura de guión, por ejemplo, en la Nacional, en la Universidad del Magdalena, que ese era un panorama que no existía en Santa Marta. Entonces, creo que también las propias universidades, o sea, la educación formal también está formando una cantidad de profesionales que están siendo muchísimo más, digamos, ya no es un problema la calidad en términos de que se vea y se oiga una película colombiana. Las hacen de muy buena calidad y son muy recursivos los colombianos, realmente. Pero también hay muchísimas otras, digamos, maestrías que se están apoyando a través de Colfuturo, en un convenio que tiene con el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, donde se han apoyado cerca de 90 estudiantes que se han ido a las facultades más importantes del mundo a especializarse y ya están volviendo al país. Tenemos ahora por lo menos 40 que ya han vuelto al país y que están empezando a ser profesores y etcétera también en las universidades, de manera que hay toda una efervescencia de formación especializada en el sector y gente que ha estado viendo lo que está pasando en otras partes del mundo. David y Claudia, los invito a ir a la pepa de este asunto. David, ¿cuál es la pepa para que el cine colombiano siga creciendo y la gente siga creyendo en el cine colombiano? Bueno, el cine ha demostrado capacidad de hacer películas de calidad, películas internacionales, ha diversificado sus temas, ha creado empresas competitivas que están coproduciendo con diferentes países del mundo. Es decir, hay todo un semillero de los últimos 20 años que ha sido producto de un trabajo en equipo, como lo mencionó Claudia en algún momento. Hacia el futuro lo que vemos es un panorama de convergencia muy fuerte digital, en donde además un país como Colombia, con el nivel de creatividad que tiene, puede competir a nivel internacional con todo el talento de tantos artistas, creadores y empresarios que hacen posible la industria audiovisual. Sin duda las plataformas digitales son las nuevas apuestas, las series de televisión de descarga en internet, es decir, hay que ir migrando hacia esos nuevos formatos. Ya vemos cómo en Colombia se han hecho web series, Susana y Elvira y tantas otras que han ido también migrando hacia las nuevas plataformas con productores, con empresas que arriesgan, con creatividad y con capacidad de tener cada vez más y más descargas. Creo que en el contexto latinoamericano es clave la coproducción con países en español, que ha sido siempre un sueño que hemos tenido y que ha sido difícil de construir, pero cada vez más en un entorno globalizado es clave que pues, con un mercado potencial en español tan grande, pues tengamos la posibilidad de circular también en estos mercados. Claudia, la pepa. Quería complementar porque esa pepa yo creo que no es lo que nos va a pasar, sino lo que ya está. Desde nosotros nos habíamos enfocado mucho más, aunque en el tema cinematográfico, pero la convergencia está aquí. Y ya estamos trabajando con otro ministerio que se ha interesado mucho por el desarrollo digital, pues que es el ministerio, el MINTIC. Y vamos a sacar pronto, muy pronto, diría que ojalá marzo, abril, una convocatoria donde vamos a trabajar, por ejemplo, con el Fondo de los Canadienses, que también apoya todos los proyectos de contenidos transmedia, para empezar a acercarnos desde el desarrollo de proyectos conjuntos con un país muchísimo más, digamos, avanzado y que tiene más experiencia y de más años en todo el tema digital, de contenidos digitales y transmediáticos. Entonces, lo que creo es que, digamos, este sistema que hablaba al principio, lo estamos complementando con esas otras posibles canales de estímulos para proyectos que se están
fogueando en otras plataformas. David y Claudia, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un espacio en alianza de Canal Capital y lasillavacía.com. Recuerden escribirnos @lasillavacía o @Canal Capital con el hashtag o numeral La Pepa y cuéntenos qué tema quieren que hablemos acá con 12 invitados como los de hoy. Recuerden también que este programa está en la página del canal y en la página de lasillavacía.com para que ustedes lo vean y lo compartan con quien quieran y cuando quieran. Hasta la próxima.